un poquito. Bueno, está con nosotros Iván Carrino, que es economista. ¿Qué haces, Iván? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo están Bien. todos? Marco general, o sea, digamos hoy, 10 de, estamos hablando de octubre, de la economía argentina después de 9 meses de Milei. Bueno, mirá, si el dato que decía recién Pancho, o sea, el riesgo país en 1138, el registro que tenía yo es que en abril había estado en 1142. O sea, estamos por debajo del mínimo que había alcanzado el riesgo país. Y bueno, eso es un dato clave. O sea, vos pensás que cuando arranca el gobierno hay dos problemas urgentes, ¿no? Uno es la alta tasa de inflación, pero otro es el tema de que Argentina está completamente fuera del sistema financiero internacional. Claro. El riesgo país el año pasado creo que estaba en 2.700 puntos y eso muestra a un país quebrado, pero además con expectativas externas e internas de que va a seguir quebrado para siempre, ¿no? El hecho de que baje el riesgo país, ¿qué muestra? Bueno, ahora empieza a haber cierta confianza de que este país, como está ordenando las cuentas públicas, va a poder pagarme. Y por otro lado, otras expectativas son, che, me parece que va a bajar la inflación, cosa rara en Argentina, porque el principal problema que viene históricamente es que tiene mucha inflación. Entonces, bueno, esas dos cosas creo que están empezando a acomodarse de forma lenta y demás. Pero bueno, lo ves en los datos, ¿no? El riesgo país efectivamente termina cayendo y la inflación también. Hoy conocemos el dato de septiembre, hay que ver si da por debajo de 4, que obviamente es un tema importante ese, porque parece que se había quedado ahí estancada. Pero bueno, cuando vos atacás los problemas de fondo, con lo que la economía establece que hay que atacar los problemas de fondo, los resultados aparecen. Si no haces cosas estrambóticas creyendo que vas a empezar de vuelta la vida, funciona. Claro. Sí, digamos, para los problemas que tenía Argentina, los libros ya están escritos, ya se probaron, ya los países vecinos hicieron la tarea, que por supuesto tiene costos de corto plazo, pero eventualmente los melones se acomodan, porque bueno, los está acomodando como hay que acomodarlos. Entonces, bueno, creo que ese es un poco el balance, ¿no? Digamos, total. Se encararon los problemas con la receta que corresponde. Supongamos que hoy da 4, 4, 2. ¿Es un mal número o no? Sí, yo creo que ese número sería malo. Vos en septiembre deberías tener una inflación menor a la de agosto, porque por una cuestión que es que impactó la baja del impuesto país. Entonces, no es que bajar impuestos o subir impuestos es una variable de fondo para la inflación. Pero en un mes... Exacto. En el mes en el que eso ocurre, deberías tener un impacto sobre los precios. Bueno, entonces, supongamos que se da un mal número. ¿Eso quiere decir que está equivocado el rumbo o que hay que esperar más? No, a mí me parece que eso sería una luz de alerta para la tarea que está haciendo el Banco Central. O sea, el Banco Central hoy tiene un esquema donde hay una tasa de interés fija, ¿no? Está en 40%, hace muchos meses que está en 40%, y eso da como resultado una cierta evolución de la cantidad de dinero, ¿sí? Si la inflación no está bajando como debería bajar, el Banco Central, en cualquier país del mundo, sube la tasa de interés. Y esa suba de la tasa de interés hace que baje el ritmo al que crece la cantidad de dinero. Entonces, no es el fin del mundo, no es para volverse locos, pero bueno, sería una señal en donde el Banco Central tiene que mirar y decir, bueno, ok, voy a revisar un poco mi política monetaria. ¿Por qué? Porque del lado fiscal, bueno, a ver, los números fiscales están dando superávit, el Banco Central ya no emite más para financiar al gobierno, eso es un paso importantísimo, inédito, te diría, en los últimos 15 años de Argentina. Así que al fisco ya está haciendo la tarea. Faltaría entonces la parte monetaria si es que la inflación no muestra este mes una baja como todo el mundo espera, ¿no? Encuentro cada vez más economistas que están como diciendo, bueno, el cepo, no sé si es urgente sacarlo ahora. ¿Sos de ese grupo? A ver... Antes decían que había que sacarlo y ahora... Vamos a enmarcar esto. Algo interesante que, la verdad, hay que decir, el gobierno parece que consigue un objetivo acá, que es la brecha en julio llegó a 50%, ¿no? Entonces vos decías, bueno, el mercado te está diciendo que el dólar es 1.500. Ahí el gobierno podría haber dicho, bueno, el mercado me dice que el dólar es 1.500, abro el cepo y admito que el dólar vale 1.500. ¿Qué hizo? Reaccionó distinto, dijo no, voy a dejar de emitir, o sea, corrigió temas de emisión monetaria ahí y consiguió con eso que el dólar caiga en términos nominales en un país con esta inflación, y hoy la brecha es mucho más chica. Entonces, tal vez si se insiste por este lado, llegamos a una brecha un poco menor y ahí el gobierno consigue su objetivo de salir del cepo sin enfrentar un salto devaluatorio.
a mí me gustaría que el cepo no existiera. Y me parece que hoy sería hasta recibido como una muy buena noticia que el gobierno dijera: a partir de mañana no hay más restricciones cambiarias, unificamos el tipo de cambio en 1180, o bueno, donde está hoy el mercado paralelo, se estabilizará un poquito por debajo, un poquito por encima. No creo que sea un costo muy grande y sería una buena noticia. Así que yo siempre soy partidario de que no haya restricciones. Ahora, bueno, el gobierno también te puede decir: mirá, lo estoy consiguiendo por este lado, estoy reduciendo la brecha gracias a lo que estoy haciendo en política fiscal y monetaria. Y bueno, también eso sí llevaría a que hay que esperar hasta que la brecha sea 0, claro, o 3 o 5%, bueno, para ir a una salida del cepo, ¿no? ¿Qué ves de lo que muchas veces ustedes dicen que es el intangible, que es la confianza, etcétera, etcétera, de la cuestión política? O sea, porque da la impresión de que el carril de la política, el gobierno eligió el enfrentamiento, tiene que estar atajando penales de si me alcanzan los 83. ¿Qué ves de eso? Bueno, a ver, me parece que hay una relación clara acá entre los vetos y que continúe la baja del riesgo país, que va más allá del debate puntual sobre cuántos pesos implica una reforma de gasto en universidades o una reforma de gasto en jubilaciones. Yo creo que ahí ya excede el tema de los pesos y los montos y cuánta plata es, y tiene que ver más con una lectura que los mercados hacen sobre quién está conduciendo los destinos fiscales de Argentina. ¿Es el presidente y el ministro de Economía? Claro. ¿O es el Congreso? Que está todo bien si es el Congreso, porque vivimos en un país democrático. Pero por ahí el Congreso me va a pedir cosas que después no se pueden financiar y eso lleva a la Argentina a los mismos problemas de siempre. No hay plata, no me financian, tengo que ir al Banco Central, va a haber inflación. El veto, el mercado puede decir: bueno, pará, el presidente lleva la batuta de lo fiscal y por ahora el sendero fiscal vemos que en las leyes argentinas se mantiene. O sea, las vías institucionales de Argentina habilitan el plan de austeridad del presidente. Bueno, es interesante eso que decís, porque es una lectura económica a una decisión política, porque se suponía que no es tanta plata para, no estamos hablando de mucha plata. Por eso. Pero eso sí, si se te dispara el riesgo país porque el Congreso te marca la cancha, sí. Es un tema que para mí pasa por ahí. ¿Quién marca la cancha? Claro, sí, 0,14 el PBI, digo, 3 pesos. Ah, bueno, sí, son 3 pesos hoy. Pero si no hay veto, entonces mañana es otro reclamo. Y pasado es otro reclamo, y entonces ahí se fue al demonio el equilibrio fiscal, ¿no? Que es algo que ha pasado históricamente. O sea, el plan austral era un plan muy, muy bien visto, bastante ortodoxo, ¿no? Y de repente, ¿qué pasó? Bueno, se venían las elecciones y la interna bueno, y eso, se abandonaron los objetivos de gasto. Y así fue. Y terminó mal, digamos, no quiero decir se viene la IPA, no para nada, pero, digamos, es importante mantener la coherencia y el programa sin desvíos, por decirlo de alguna manera. Lo vi en el mismísimo sentido a la Cunza diciendo esto: si el lunes es universitarios, el martes los jubilados, el miércoles no sé qué, el jueves el IPC y así, ¿no? O sea, claro, sí, lamentablemente sí. Esto es... Buena metáfora. Nunca, mira, Milton Friedman, un famoso economista, monetarista, en su momento, digamos, a fines de los 70, había mucha inflación en Estados Unidos y estaba un banquero central que se llamaba Arthur Burns, que vino antes de Paul Volcker. Paul Volcker fue famoso porque bajó la inflación en Estados Unidos. Antes estaba Arthur Burns, al que todo el mundo le decía: vos sos el culpable de la inflación. Y Friedman, curiosamente, que él creía que la inflación siempre era un fenómeno monetario y era culpa del Banco Central, escribía artículos en la prensa que decía: acá el problema no es el banquero central, acá el problema somos nosotros. ¿Qué le pedimos? Que le pedimos al gobierno: gasta más, no cobres tantos impuestos, total imprimen. Bueno, claro, todas las causas son buenas, siempre queremos que el gobierno esté, que atienda todos los problemas, pero no hay recursos. Bueno, ¿y qué pasa cuando le pedís cuando no hay recursos? Bueno, o deuda y crisis de deuda o crisis de inflación. Total. Titi, ¿cuándo te vino la vocación de ser economista? Bueno, porque ser economista en la Argentina es también toda una definición de la personalidad. Sí, claro. Bien, lo digo con onda, ¿no? Pero... No, bueno, cuando yo tenía 15 años, digamos, cortamos la calle porque había recortes presupuestarios, los mismos problemas de ahora. Estábamos en medio de una crisis económica total. Era el año 2001, ¿sí? Y bueno, esas cosas te marcan, ¿no? Las hablas todos los días. Y yo que veía la tele y leía los diarios, lo que me cerraba era lo que decían algunos economistas. Claro. Entonces, encontré ahí
una forma de entender el mundo que me hizo muy apasionado Total. de estas cuestiones. Y de paso nos tiró por la cabeza que es recontra Sí, joven. claro. porque- Estaba pensando lo mismo. No ¿A qué pregunto tanto, yo, no? sí. Estamos llegando a los Se 40. había terminado la nota. 2001 dijiste. Estamos llegando a los En 40. el 2001 dijo. tenía 15. O sea que tenés 39. 8, sí, exactamente. No había ninguna necesidad de preguntarlo. O sea, habíamos terminado con una pregunta estupenda tuya. Placer verte, ¿eh? Gracias por venir. Gracias a ustedes.